Jóvenes, buenas tardes. Vamos a seguir entonces con el tema que habíamos estado revisando. El miércoles estábamos hablando sobre los factores de crecimiento poblacional. Hablamos sobre cuáles eran los límites a los que se enfrentaban las poblaciones en distintas épocas. Eso fue lo último. Hablamos que en el inicio los límites estaban en la biomasa accesible para nutrirse o para calentarse, en términos de energía y en nutrición. La segunda etapa, pues había ya disponibilidad de alimentos, ya estaba la revolución agraria, la primera, y el límite estaba en las tierras, en extenderse para aumentar la producción, porque no había mayor avance tecnológico, solo se disponía de la fuerza del hombre, y luego que ella alimentó de la rueda, el uso de animales, etc. Pero el límite fue la tierra, las tierras cada vez más, tierras que se incluían eran de baja producción, de baja productividad. Y que en la etapa actual los límites están menos definidos, aunque la evidencia muestra que los límites que tenemos es el impacto ambiental y consecuencia del desarrollo demográfico, del aumento de la población y también el uso de tecnología y de todo lo que ahora se utiliza ustedes, que provoca daños, porque obviamente ya son insumos genéticamente modificados, el maíz y el montón, las frutas, por ejemplo, ahora ya hay frutas todo el año, antes no, la manzana solo era de ciertas épocas, igual la piña, la sandía, habían frutas solo por épocas. En cambio ahora uno encuentra sandías todo el año, melones todo el año, manzanas todo el año, bananos todo el año. Y por esto tiene su origen en el avance de la tecnología, paquetes tecnológicos que incluyen fertilizantes, agroquímicos, para atacar también las plagas, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se va a las plantas, no lo comemos y por eso también hay aparecimiento de muchas enfermedades, daños al agua, daños al ambiente, al, a la biodiversidad. Hay tantos animales que al entrar en contacto, u otras plantas que han dejado de existir o han desaparecido, también gracias a todos estos insumos que tienen que ver con los impactos que se generan a partir del uso también de tecnología, paquetes tecnológicos que han puesto en riesgo la salud y han contaminado el ambiente. Entonces, ese es nuestro límite, ¿verdad? Si queremos más carne, ya han visto ustedes que se le echa culpa a los que comen mucha carne. La demanda de carne ha hecho que se boten bosques, se meta más ganado, se produzca más metano. Y eso lo que implica es acabar con nuestros bosques. Entonces, ahora dice la nueva corriente, para evitar eso, entonces ahora ya producimos carne sintética, ¿sí? Que es a base de hacen crecer células de carne, no sé cómo, pero ya la otra vez vi el video de cómo producen carne, la imprimen como como que fuera un pedazo de puyazo, ¿va? Con grasita alrededor y la carne roja, que tiene sabor a carne, ¿verdad? Pero es producida artificialmente, no es carne de un animal, ¿verdad? Entonces, ahora eso es lo que se viene como para decir, bueno, como ahora mejor ya he ganado, ya no, porque es malo para el ambiente, ahí está esta carne. Y tampoco es eso, pues, porque el riesgo es para la salud también. Entonces, tocará buscar un equilibrio entre esas posiciones. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que quiera agregar a este punto? Pues solo como está hablando de la carne sintética, ¿verdad, licenciada? También, bueno, en China se ve que hasta las algas, ¿verdad? Están haciendo así. Las algas. Sí, las que se consumen, ellos.
Ahí cuente cómo es eso. Pues igual, como tipo impreso lo están haciendo. Yo hace unos días estoy viendo cómo están haciendo lechuga también y se ve como una hoja de papel y de ahí la hacen como con agua hirviendo, algo así. Sí, todo es sintético, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tener cuidado, es cierto, con lo de las algas, porque hay unos papelitos que parecen papel celofán, ¿verdad? Así verdes. Y eso es lo que le Silicon, echan a sí, la sí. comida. Con los chinos, sobre todo, es el peligro, ¿verdad? Ustedes, cuando uno compra cosas de la China, porque igual espaguetis, la otra vez estaban explicando que como que los hacían de plástico, ¿verdad? Parecían fideos, pero no era en realidad plástico. De todo eso hay que tener cuidado, por eso cada vez más se recomienda dentro de los temas de desarrollo local y que presenta muchas ventajas, es que hayan productores locales de frutas, de verduras, comer cosas de temporada, porque es lo más sano, ¿verdad? No tienen que estar llevando tantos agroquímicos ni son genéticamente modificados porque son las que se dan en esa época del año. Y uno, digamos, se establecen mercados de productores locales que se conocen, gente que se conoce, se les apoya, digamos, porque se consumen productos locales, se queda la plata ahí mismo y pues ya sabe uno cómo producen y que si son insumos naturales, pues no es algo sintético que sabe cómo vino. Porque las manzanas que traen aquí se están todo el año y ustedes les dejan ahí, pasan meses las manzanas y no se arruinan, porque obviamente tiene un montón de aditivos, están también forradas de, ¿cómo se llama esto? De lo que sirve para las candelas. Eh, sí, de cera. Ajá. Sí, parafina, es verdad, cera o parafina también. Y entonces así se mantiene más conservada una manzana. No se arruina, se ve de buen color y no es color natural. Y todo eso no lo comemos, estamos agarrando las manzanas con todo y la cáscara. Lo saludable, siempre le decían a uno de los doctores, cómase la manzana con la cáscara por la fibra, ahí está. Pero ya esas ya no, porque ahí la cera se come uno. Entonces, por eso es lo más sano es consumir productos locales. ¿Verdad? Ir al mercado y comprar de las manzanas nacionales, todo lo que uno pueda, digamos que sea de temporada, para evitar las consecuencias negativas en la salud. Hablamos cómo ha sido el crecimiento demográfico que se ha movido bajo la presión de dos grandes fuerzas, la constricción, o sea, lo que no ha dejado que se desate el crecimiento de la población, que han sido los elementos, la disponibilidad de recursos para alimentarse, y ahora principalmente en países desarrollados o países en vías de desarrollo también, porque nosotros vivimos en un país en vías de desarrollo, pero ya tenemos conocimientos, recursos para poder elegir cuántos hijos vamos a tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de la elección? Ahora es la decisión de las personas en tener o no tener hijos, ¿verdad? Y esto solo ocurre en el largo plazo, por eso ahí dice no modificabilidad o lenta modificabilidad. Llegar a ese punto no es fácil, por eso hay que esperar mucho tiempo para que ya ese cambio esté en las personas, esa decisión. Y bueno, en las siguientes gráficas lo que se ve es lo que son pruebas más que todo de estudios de años atrás, ¿verdad? Para demostrar cómo los precios del trigo están relacionados con las defunciones en varias épocas de la historia. En este caso tenemos de 1550 a 1560. Vemos aquí la evolución del precio con las defunciones. Entonces,
hay un incremento de precios y luego empieza a haber un incremento en las defunciones. Todo ya esto ya lo había comentado, pero en todos estos años ven ustedes que existe esa relación, ¿sí? Una relación positiva entre aumento de precios y luego aumento de las defunciones. Y esto ya se los había comentado. Que haya disponible, que estén los precios bajos, permite a la gente adquirir alimentos, ¿verdad? Y mantiene su sistema inmune fuerte, están bien alimentados, porque no necesariamente es que se mueren de hambre o de inanición. Van comiendo de a pocos, pero cuando uno no está bien nutrido, cualquier enfermedad le puede dar. Y en esa época no habían vacunas, pues no había eh, antibióticos o tanta enfermedad para tratar cosas sencillas. Entonces, cosas muy sencillas se llevaban a la gente al cementerio. Aquí igual vemos esta relación población y precio de los cereales. Esta información ustedes la pueden encontrar en el libro de Máximo Livivaxi, Historia Mínima de la Población Mundial. Esto es el capítulo, vamos a ver, capítulo, como estamos hablando de historia, aquí nos estamos saltando la primera parte. La primera parte del libro la vamos a ver la próxima semana, o tal vez ya el miércoles entramos a este tema. Vamos a ver, creo que está aquí. Sí, es página 100. Vamos a ver. Ay, es que son larguísimos estos capítulos, ustedes. Pero en la página 112, 114, 115 es donde están estas gráficas que estamos viendo aquí. Esta de aquí de población y precios, 116. En esas páginas está esta información que les estoy presentando. Y justo vemos aquí, siempre adelantado un cambio en el precio, y al poco tiempo empieza a notarse un cambio en la población. Aquí es un aumento, un breve aumento de los precios y la población, la tasa de crecimiento empieza a decaer. ¿Sí? Perdón, así. Caída de los precios, aumento de la población. Aquí ven ustedes, caen los precios y la población empieza a incrementarse. Hay como cierto rezago en los cambios. Menos aquí. Aquí creció el precio de los cereales, pero la población continuó con su crecimiento, o sea, no decayó. Se mantuvo, no afectó este cambio en el precio de los cereales. Aquí vemos población y salarios reales. En este caso vemos cambios en los salarios reales y el efecto que pueda tener, cambios en la población y sus efectos en los salarios reales. Aquí es para demostrar cómo el aumento de la población hace que los salarios reales disminuyan, porque obviamente es lo que hemos estado hablando, que hay mucha oferta de mano de obra y entonces los salarios no se incrementan, se mantienen básicamente los salarios reales, no varían o al contrario disminuyen. Entonces aquí vemos, ha habido aquí un lento crecimiento y luego ahí se acelera. Sí, a partir de 1800, más 1000, bueno, justo lo que hemos hablado de la revolución industrial, entre 1750 y 1800 se dispara el crecimiento de la población. Y ustedes pueden ver ahí que los salarios reales se quedan estancados o bien disminuyen
con un leve retraso. Igual aquí, salarios reales y la esperanza de vida. La esperanza de vida en 1551 se empezó a incrementar el índice de, aquí lo vemos del lado derecho, la esperanza de vida, y del lado izquierdo son los salarios reales. Y entonces, vemos cambios en la población, un aumento en este caso de la esperanza de vida, y vean ustedes una caída de los salarios reales. Luego empieza a descender nuevamente la esperanza de vida y vean, los salarios reales se vuelven a incrementar. Aquí, ¿qué podríamos hablar de qué tipo de relaciones? O sea, aquí hay una relación negativa. Si aumenta la esperanza de vida, caen los salarios reales o viceversa. ¿Algún comentario aquí? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Muy bien. Vean, muy bien, veamos otra gráfica. Aquí lo que se está relacionando es el PIB per cápita con la esperanza de vida. ¿Sí? Entonces aquí se han agrupado países occidentales desde 1870, cómo estaban estos grupos de países en 1913, en 1950, en 1980 y al año 2000. ¿Sí? Ahí se está hablando de 16 países, se está comparando. Y entonces se ve aquí, durante esta época de 1870, cómo se tiene una baja esperanza de vida, que apenas supera los 40 años, digamos, está en promedio, y el PIB per cápita es bajísimo, ¿sí? Para esta época. A medida que el PIB per cápita se va incrementando levemente, vemos también que la esperanza de vida también se incrementa. Aquí vemos más un aumento de la esperanza de vida, o sea, el aumento de la esperanza de vida fue más alto que el PIB per cápita, ¿sí? Y para estas fechas, el PIB per cápita, su incremento fue mayor que la esperanza de vida. Entonces vemos aquí ya para el 2000, el PIB per cápita estaba más o menos entre, ¿qué? 17, 18 mil dólares por persona, ¿sí? Y una esperanza de vida entre 75 y 85 años, ya para la década, para los 2000. O sea, lo que nos muestra esta relación es que aumenta la productividad también, aumenta la esperanza de vida. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Sí se entiende? Sí, licenciada, sí se están entendiendo. Muy bien. Listo. Entonces, aquí lo que ya pasamos a ver es cómo se ha ido dando el crecimiento de la población mundial en el último siglo, de entre 1950 y 2050. Vemos cuántos billones ha crecido por cada década, ¿sí? Entonces aquí tenemos desde la década de 1950 hasta 2050. Y ahí contamos décadas entre este periodo, iniciando entre la década del 50 al 60, con 3.000 millones de habitantes o 3 billones de habitantes, ¿sí?
en 1960. Pasamos a los 4 billones, o sea, 1 billón en una década. En ese periodo, si nosotros nos ponemos a revisar, fue bastante acelerado el crecimiento, ¿sí? De 1 billón en 10 años, de 3 a 4 billones. Luego pasamos aquí, más o menos, sí, como el año 72, a ser exactamente los 4 billones. En el 88, más o menos, los 5. Y en el año 2006, ¿sí? El incremento de la población mundial a partir de los 3.000 millones en el año 1959, hubo una duplicación, o sea, pasamos de 3.000 a 6.000 millones del 59 al 99, o sea, en 40 años se duplicó la población de 3 a 6 billones. Según datos de este último censo, Bureau proyecta que el crecimiento de la población será más lento. Y eso lo hemos visto, porque la tasa de crecimiento global hemos bajado de 2 a 1 punto y algo, ¿sí? Será más lento para este siglo y se estima que la población pasará de 6 billones en el 99 a 9 billones en el 2043. Ya dentro de 20 años. Ahorita ya estamos en 7.000 y algo. 7 billones, 7 punto y algo billones en el 2023. Y dentro de 20 años, si la tasa está cayendo. Es posible y ojalá, ¿verdad? Ustedes, de que no seamos tantos, no seamos los 9 billones, sino seamos menos al 2043. Esto significaría un incremento del 50% que requeriría 44 años. Aquí tenemos las tasas de crecimiento del 1950 al 2050. Vemos aquí, empezamos con 1.5% de crecimiento anual en población. Obviamente es una tasa promedio global, la cual pues tenía un constante incremento, pero ya para 1960 esta tasa la vemos aquí con un pico hacia abajo, una caída que tiene que ver con el momento en el que China establece la política de hijo único. Y en ese ínterin no se le atinaba cómo estuvo el incremento en China, la cantidad de nacimientos, a ver qué pasó en esa época. Y por eso está ese registro. Y luego ya de esa como adaptación a la política se vuelve a elevar la tasa de crecimiento global, que luego fue lo más alto que hemos tenido, digamos, en promedio anual, arriba del 2%, 2.2 tal vez, 2.2% anual, pero es una tasa global, o sea, en unos países estaba altísima. Guatemala llegó hasta el 3.1, 3.2% anual en los 70s, y a partir de el punto, digamos, elevado, ustedes encuentran ya una disminución de la tasa de crecimiento anual. Se supone que estamos más o menos, en promedio en un 1% anual de crecimiento de población. Ok. Y aquí pues lo que nos muestra también la explicación es que no se había generalizado los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Todavía no estaban generalizados como están ahora. Y eso también ha contribuido bastante a la estabilidad del crecimiento. Cuando se observa ya una medición anual, digamos, del total de población, vemos que en 1950 más o menos la población se incrementó en ese año en 34 millones, digamos.
un cambio de 34 millones. Este punto aquí de crecimiento podríamos estar hablando que de 58 millones en un año. El descenso que justo coincide con la política de hijo único. Pero en este punto es donde hemos tenido el crecimiento más alto anual, que es en el año 89-90, donde en un año crecimos aproximadamente 88 a 89 millones de personas en un año, ¿sí? Y a partir de ahí ya hemos tenido un crecimiento menor cada año. Sí, entonces otra forma de ver y considerar el crecimiento y los grados de incremento es observando los cambios anuales de la población anual. El incremento anual más alto fue en el 88, ¿verdad? Que fue la cima que ocurrió donde teníamos la tasa de crecimiento anual más alta, que fue durante los años 60. Y aquí lo que ya toca entrar a revisar son las fases de la transición demográfica, y es lo que les he comentado, que una de las teorías más famosas de la demografía justo se llama teoría de la transición demográfica, ¿sí? Que más que una teoría es como la descripción que ha tenido, es una descripción de cómo ha evolucionado la población en los países occidentales, principalmente en Europa, donde justo se ha observado este comportamiento y que podríamos decir que se espera se ha generalizado en todo el mundo, solo que con cierto rezago, digamos, porque en los países europeos ya han pasado todas estas fases que se ven en la gráfica, mientras que en países en desarrollo todavía no se han pasado todas estas fases, todavía son países en transición. Por ejemplo, la teoría de la transición demográfica nos habla de que en la fase inicial encontrábamos una cercanía bastante paralela entre la mortalidad y la fecundidad. Esta línea, por ejemplo, lo que nos muestra es la fecundidad. Esta que ven aquí es la mortalidad. Y la campana de Gauss es la población, el crecimiento natural de la población, ¿sí? Como estamos hablando de población global, ¿verdad? No hay migración porque pues todos vivimos en el planeta Tierra. A menos que ya estuvieran yéndose a poblar otros planetas, entonces sí hablaríamos de que hay un proceso de salida distinto a la muerte del planeta Tierra, pero en este caso no. O a menos que nosotros conozcamos, pues, o que sea oficial, igual, ¿verdad? Se supone que no tenemos alienígenas viviendo aquí. Muy bien, entonces, en un inicio había bastante paridad entre los valores de la fecundidad con la mortalidad. Pero en esta fase que se llama inicio de la transición, ven ustedes cómo la fecundidad se mantiene, ¿verdad? Los padres o las familias siguen teniendo numerosos hijos, entre 10, 12, 15 hijos. Esto no cambia, ¿verdad? Por la creencia de que se mueren de los 10 o 12 hijos, se muere o sobrevive solo la tercera parte. Y entonces, tomando en consideración que los hijos se mueren, la gente tiene el montón, ¿verdad? Porque están acostumbrados a ese comportamiento que se ha venido dando a lo largo de la historia, que hay altas tasas de mortalidad, sobre todo infantil. Y entonces, tomando en cuenta eso, que no sobreviven todos, pues las familias siempre deciden tener muchos hijos. Y así se ve
continúa ese comportamiento. Pero ven ustedes aquí, hay un punto que justo es el inicio de la transición, el que las tasas de mortalidad caen de forma abrupta, ¿sí? Caen de forma abrupta. Y entonces, como ven aquí en este punto, ocurre que se da la mayor diferencia entre fecundidad y mortalidad. Vean ustedes. Los nacimientos siguen igual, la cantidad de hijos por familia igual, pero la mortalidad desciende. Ahora sobreviven casi todos los hijos. Y es en este punto que casa con la cima de la campana de Gauss en cuanto al crecimiento natural. Es en este punto donde se da el mayor crecimiento de población, justo donde está la diferencia máxima entre la fecundidad y la mortalidad. ¿Sí? Y por eso aquí ese es el inicio de la transición. Aquí tenemos ya la máxima diferencia entre natalidad y mortalidad, pero ya en este punto hay diferencia, pero empieza el descenso de la fecundidad o de la natalidad, empieza a descender. Las familias ya se dan cuenta que los hijos todos sobreviven y ya no es necesario tener 20 hijos, 15 hijos, no, bajémosle a 8, bajémosle a la mitad. Y entonces empiezan a tener menos hijos, pero la mortalidad sigue descendiendo la mortalidad y empieza a descender la fecundidad, ¿sí? Y justo también en esta fase, la tasa de crecimiento empieza a caer. Y tanto en el principio como en el final, ¿verdad? Sucede esto. Se acercan las tasas de natalidad con las tasas de mortalidad. Y eso es lo que estamos viendo ya en el fin de la transición, cuando se acercan ambas tasas, mortalidad y natalidad. Comentarios en todo esto. Este es justo solo la representación de la población, pero en todo ese proceso ya saben ustedes que pasaron millones de años, ¿verdad? En miles en los que se lidió con esta mortalidad alta, en la que costaba que crecieran las tribus, las familias, se morían a temprana edad, y todo lo que pasó en la parte de la historia económica, avances de la tecnología, de la medicina, etc. ¿Preguntas, comentarios? ¿Se entiende? Aquí, digamos, encontramos, ¿sí? Sí, se entiende, gracias. Sí, todo claro, licenciada, sí se entendió. Bueno, entonces aquí ya la descripción de cada etapa. Tenemos la etapa 1, que es la etapa de la fluctuación. Fluctuación porque fluctúan la natalidad y la mortalidad. Unas veces es más alta la natalidad que la mortalidad, y otras veces la mortalidad. Entonces, ese es el modelo demográfico antiguo, caracterizado por altas tasas de natalidad y mortalidad, con lo cual el crecimiento es reducido. En algunas épocas es negativo, porque hay mucha mortalidad. Esto todo es previo a la revolución industrial. Luego encontramos la segunda fase, la fase de la expansión. Es aquí cuando vemos que las tasas de natalidad siguen siendo altas, pero la mortalidad disminuye. Y esta es la fase por la que han pasado los países europeos y Estados Unidos durante el siglo XIX. Y luego los países subdesarrollados, pues ya y otros desarrollados a comienzos del siglo XX. Nosotros ya como que a mediados del siglo XX sí, 70s, 80s. Luego tenemos la tercera fase, que es la fase del descenso de la expansión. O sea, se sigue el crecimiento, pero ya no tan acelerado, ¿verdad? La natalidad empieza a experimentar un descenso paulatino y las tasas de mortalidad siguen descendiendo.
aunque ya más lentas, lo que ocasiona una ralentización del crecimiento, es decir, hay crecimiento, pero este es menos acelerado. Se produce esto en países desarrollados a partir de 1870 y lo vemos en la actualidad en los países en vías de desarrollo. Es lo que nos está pasando, que luego nosotros de tener tasas de crecimiento de 2.7, 3.5, ya estamos en el 2%, 1.9, 1.8%. O sea, sigue el crecimiento, pero a un ritmo menos acelerado, ¿sí? Y la cuarta fase es la fase del estancamiento, donde la natalidad y la mortalidad tienden a estabilizarse y a ir bastante cerca, casi de forma paralela. Se estabilizan en cifras muy bajas, lo que trae como consecuencia un crecimiento muy débil o tiende al crecimiento cero. Se inicia la tendencia del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. Europa inició esta etapa desde 1940 y después lo hizo Estados Unidos. Se cree que existe una quinta etapa, pero digamos que la teoría de la transición demográfica llega hasta aquí. ¿Sí? Ahora es que se ha sumado una quinta fase que se produce cuando las tasas de natalidad se sitúan por debajo de la mortalidad. Esto implica un decrecimiento de la población. Y esto ya está ocurriendo en países europeos como Alemania, Austria, Suecia y España, sobre todo en la última década. Esto ha hecho que se pongan en marcha políticas pronatalistas para incentivar la natalidad. Y esto, pues, lo que se observa ahora es un decrecimiento que se ha visto frenado también, ¿verdad? O se ha rejuvenecido la población gracias al fenómeno migratorio, es decir, países subdesarrollados la población se va hacia esos territorios donde encuentran empleo, estabilidad económica, etc. Y aquí ustedes ven en esta gráfica, igual son las etapas de la transición demográfica, pero a mí me gusta más, creo que está mejor explicado aquí, porque vean, tenemos en rojo la tasa de mortalidad, en verde la tasa de natalidad, y en azul nos muestra el tamaño de la población, y en amarillo las tasas de crecimiento natural, ¿sí? Cómo se da el crecimiento natural. Y vean ustedes, siempre hay bastante, bastante cambio en la tasa de mortalidad, unas veces más alta y otras veces que desciende. ¿Sí? Siempre fluctúan, digamos, hay bastante fluctuación de las tasas de mortalidad, pero luego llega a un punto en el que empieza su descenso acelerado. Y la mortalidad que se ha mantenido, ¿verdad? Siempre las familias han tenido muchos hijos y con eso que sobreviven hasta este punto, que ya es después de 1850, empieza a descender la tasa de natalidad. Y justo lo que vemos ahora es la fluctuación de la natalidad. La mortalidad se busca que descienda lo más posible, pero la fluctuación está en la natalidad porque hay incentivos, o sea, se incentiva la fecundidad en varios países europeos para no caer en el estancamiento o en el decrecimiento de la población. Y es esto. Y también todo sujeto a las fuerzas de elección. Y es aquí donde encontramos marcadas en cada dividida, digamos, por las etapas. Tenemos aquí al inicio el régimen demográfico tradicional, el modelo antiguo, ¿sí? Donde hay bastante fluctuación de la mortalidad.
Luego tenemos la fase del descenso de la mortalidad. Todo esto corresponde a la transición demográfica. En su primera fase, descenso de la mortalidad. Luego el descenso de la natalidad. Y luego encontramos el régimen demográfico moderno, donde hay estancamiento en ambos hechos demográficos. ¿Preguntas hasta aquí? Esto es lo que se conoce como la teoría de la transición demográfica, que básicamente lo que les comentaba es una descripción de la evolución del crecimiento de la población a través de los fenómenos de la natalidad y la mortalidad. Esta tiene una crítica, digamos esta teoría, y la crítica es porque se trata de un modelo eurocéntrico, es decir, está basado en lo que ha ocurrido en países de Europa. Y lo que se asume es que todos los países del mundo van a pasar por las mismas fases que los industrializados. Pero lo que hemos observado es de que se ha tenido una experiencia diferente, porque ha habido una tasa de ha descendido la tasa de mortalidad de los países en vías de desarrollo, pero no porque ha aumentado el nivel de vida, como ha ocurrido en Europa. O sea, el nivel de vida no ha variado, digamos, tanto, o no se ha generalizado tanto, digamos, sino que lo que ha hecho que disminuya es la introducción de avances en la medicina, vacunas, que se regala comida, ¿verdad? No es de que ha habido un desarrollo endógeno propio, digamos, no. Es que ahora ya se regala, miren, ahorita ahí en el corredor seco no hay que comer y se van toneladas de comida, ¿verdad? No es que desarrolló la población de ese lugar, no es que se invirtió en ese lugar para ayudarlos a ser productivos, no, solo se les regala la comida, eso nada más. Entonces no se ha debido a un desarrollo económico, sino a causas exógenas. Y la caída de la natalidad en los países en vía de desarrollo, pues no fue rápido, como vemos en los países europeos, que descendió la tasa de natalidad. Aquí siguen teniendo muchos hijos, pues, y hasta en 2023. Y todavía no llegamos a los niveles, digamos, que tenía Europa en las mismas etapas. Lo que sugiere que todos los cambios han sido más lentos respecto a lo que el modelo indica. ¿Comentarios hasta aquí? Bueno, y con esto estamos terminando este tema para avanzar ya el miércoles en otro. Igual el viernes vamos a recibir clases para avanzar en el contenido, ¿verdad? Tomando en cuenta que tenemos el examen, ¿cuándo les dije? El tema fue el 14. Tenemos el 14, ¿verdad? El examen parcial. Consulto, licenciada, si ese examen va a ser presencial o va a ser siempre virtual. Mire, pues a mí no me han confirmado nada sobre que va a ser presencial. Creo que no, porque todavía no está permitido. Entonces es posible que este primer examen parcial sea virtual y que el segundo ya sea presencial. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Algo que quieran comentar? ¿No hay? No, licenciado, no, personal no. Gracias. Bueno, entonces nos estamos platicando el día miércoles, jóvenes. Que tengan buena noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciada. Adiós. Compañeros.